Pues bueno, en la señal analógica, cuando de repente estás en un concierto o en una conferencia, digamos, en un auditorio súper grande, digamos, como un campo de fútbol o qué sé yo, a lo mejor cuando los de la primera fila obviamente van a escuchar perfectamente, pero los de la fila 350 ya no se va a escuchar, pero no pasa nada, se le pone un amplificador para que pueda amplificar la señal y obviamente tanto el de la primera fila como el de la última fila pueda escuchar perfectamente el concierto o bien la conferencia. Sin embargo, el problema con la señal analógica es que si la señal analógica presenta ruido, como vemos en la imagen, a la hora de amplificarla, pues obviamente también va a tener ruido y entonces va a amplificar todo, tanto el ruido como el sonido, porque no te va a detectar si es un sonido, si es una imagen, etcétera, ¿no? Va a decir, pues este es un sonido y lo amplifico todo completamente, ¿no? Ya sea con ruido o sin ruido, y entonces ahí es donde está el problema. De la misma manera se puede ver como reflejado en una señal digital. Me refiero a la forma de amplificarlo, ¿no? Por ejemplo, estás dando un concierto o estás en una conferencia y cuando ya los chicos o las personas de la última fila ya no alcanzan a escuchar el sonido, entonces lo que haces es como meter un repetidor para que amplifique otra vez la señal o la extienda y esta pueda llegar hasta los de la última fila. Algo parecido a lo que sería un repetidor de Wi-Fi, como los que vemos en el mercado y que pueden apoyar a extender tu señal de Wi-Fi en tu casa. En la señal digital el ruido no parece ser un problema tan grave. ¿Por qué? Recordemos que en la señal analógica el sonido viaja a través de ondas, en forma de ondas. En la señal digital ya no lo es así. Como sufrió una conversión, cuando tú tienes una señal analógica, está a través de ondas. Para pasarla a digital se convierte a bits, es decir, representada por unos y ceros. Entonces, si vemos la imagen de la izquierda, podemos ver que el sonido presenta ruido digital, pero es un uno con ruido, un cero con ruido, un uno con ruido, un cero con ruido, un uno con ruido, etcétera. Si yo necesito ampliarla o extender esta señal, le voy a meter un repetidor. Entonces, a la hora de pasar por el repetidor va a decir, ok, este es un uno con ruido, para mí es un uno porque lo demás no lo entiendo, vaya. Entonces, como que lo voy descartando, lo voy limpiando. Un uno con ruido para mí es un uno, un cero con ruido para mí es un cero, un uno con ruido para mí es un uno, un cero con ruido es un cero. Y entonces lo limpia y el ruido se va disipando. Entonces ya viene limpia otra vez la señal. Esa es una de las grandes ventajas de la señal digital en comparación de la señal analógica. Por otro lado tenemos los problemas de interferencias. ¿Cuáles son interferencias? Tal vez en este mismo audio que están escuchando se escuchan los grillos porque estoy cerca de la ventana, a lo mejor pasa el coche, pasa la moto que vende tortillas, pasa un avión, no sé, pasan los niños por la habitación y andan corriendo, etcétera, ¿no? Ese es otro de los problemas, las interferencias. El problema en el sonido es que estas interferencias se ven reflejadas en las ondas como picos, como podemos observar en la imagen. El problema es que cuando se va atenuando pasa lo mismo que con el ruido, que cuando yo utilizo un amplificador para amplificar la señal de la onda, pues también me va a amplificar estos picos, porque no va a distinguir entre si es un sonido como tal o es una interferencia, porque lo mismo para un amplificador va a ser tu voz o el claxon de un auto o el sonido del metro que pasa debajo de tu casa, ¿no? O el de un avión, etcétera. Entonces va a amplificar todo y tal vez va a ser hasta peor, ¿no? Porque te va a ir amplificando también estos picos. En la señal digital también esos no son tan graves problemas, ¿no? Porque al igual que con el ruido, esto es un uno con un pico, un cero con un pico, etcétera, ¿no? Cuando tú metes el repetidor va a decir, es un uno con un pico, para mí es un uno, es un cero con un pico, para mí es un cero, y obviamente va a ir limpiando nuevamente la señal. Recuerden que viaja a través de bits y solamente reconoce unos y ceros. Todo lo demás que sea otra cosa lo va a ir como desechando. A lo mejor se oye, a lo mejor no se oye, pero cuando se oye se va a escuchar perfectamente. Pues bueno, ahora pasemos entonces con las diferencias entre la señal analógica y la señal digital. A ver chicos, quiero que me ayuden. ¿Cuál ustedes consideran que podría ser no sé, empecemos con las desventajas, ¿no? Con las ventajas.
¿Cuál sería una de las ventajas de la señal analógica? En comparación, por supuesto, con la señal digital. Muy bien, algunas pudieran ser que las copias se degradan, el almacenamiento ocupa mucho espacio. Imagínate que tuvieras en videocassettes, ¿no? De estos VHS o de estos discos de acetatos o cassettes o qué sé yo, discos duros de los de antes o cintas magnéticas, la edición, el procesado, era un dolor de cabeza, ¿no? Costaba mucho trabajo. Por otro lado, la obsolescencia, ¿no? Que estos dispositivos, no sé, tuvieron una época muy rápida, ¿no? Rápido se extinguieron. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta que como personas somos seres humanos analógicos, ¿no? Porque si yo les puedo mostrar a lo mejor una pantalla con unos y ceros, obviamente a lo mejor no todos pudiéramos como descifrarlo o nadie, ¿no? Saber qué es lo que dice el mensaje hasta que pasemos como por un proceso para decodificarlo, ¿no? En cambio, si ponemos un texto en español, obviamente cualquier persona pudiera entenderlo fácilmente. Vamos a ver ahora entonces algunas ventajas de la señal digital en contra de la señal analógica, revirtiendo los aspectos o los puntos que ya se mencionaron en la señal analógica. Por favor, a ver, levanten la manita, ¿quién quiere participar? Pues bueno, entonces pudiéramos como para concluir que la señal digital se pueden copiar infinidad de veces los elementos multimedia, llámese una imagen, un sonido, un video, una canción o en MP3 la puedes descargar, te la pasas a tu USB, al teléfono, por Bluetooth, etcétera, la compartes a través de las redes sociales, Google Drive, y no pierde calidad el sonido, ¿no? Sin embargo, hace unos 25 años o 30 años tú hacías una copia de un cassette de esos que eran como para grabadora, cassettes de música, y poco a poco, cada vez que hacías una y otra copia, se iban degradando, ¿no? Las canciones, incluso la cinta como tal físicamente se iba desgastando, ¿no? Otra ventaja es que tal vez sea más fácil tener un control de los medios digitales en cuanto al almacenamiento, porque en tu computadora los puedes clasificar, ordenar por carpetas, compartirlo, etcétera, ¿no? Y ocupan mucho menos espacio, prácticamente el espacio sería invisible, ¿no? Porque a lo mejor ya no gastas ni siquiera en USB porque lo puedes almacenar en la nube. Otra es que la edición pues del audio del video es mucho más fácil en la actualidad. Tenemos Adobe Premiere, Sony Vegas, After Effects, etcétera, ¿no? Y los contenidos pues son efímeros actualmente, cambian constantemente, tienen poca duración de vida en el tiempo. Y pues bueno, entonces esto de alguna u otra manera pues los hace que estén evolucionando constantemente, ¿no? Y por último, pues que totalmente la tecnología, las cuestiones digitales, los bits, la información digital, etcétera, pues nos hace la vida más fácil. Pues bueno, gracias chicos, eso sería todo por el día de hoy y pasemos a lo que sería entonces la tarea ya para concluir.